Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión hoy, marzo, enero, febrero, marzo, abril, marzo. Sí, qué bestia, cómo se va el tiempo, volando. Marzo 11 del año 2022. Quiero saludar a todos los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo, a Wilmer, a Andrés Saltarín. También tenemos para nuestra hermana Ciana Elvi, un abrazo a la distancia. También para María Antonieta, allá en República Dominicana. También para los hermanos que están viendo de este lado, están conectados en vivo y en directo, a nuestro hermano, amigo y pastor Gabriel Pereira, allá en Buenos Aires, Argentina. Tenemos a Aníbal Quintana, Jenny Perdomo, Julio Jiménez, nuestro hermano y amigo Virle Mena, batallando allá en Nicaragua. Tenemos a nuestro hermano también César Arrúa, allá en Pinamar, Argentina. Martín y Robinson Duarte en Colombia. Mis hermanos, espero que hayan pasado bien. Espero que hayan traído sus Biblias, muy importantes. Si alguien no trajo una Biblia, por favor, préstenle, o aunque sea pídanle alquilado a un cristiano. A estas alturas del partido recordamos pues que es vital. Así como las personas a este tiempo no pueden vivir así sin el celular, así mismo nosotros como cristianos no podemos desprendernos de las Sagradas Escrituras. No, mi hermano, no la quiero cargar en físico porque es muy pesado. Bueno, por lo menos téngalo en digital. Por lo menos descargue la aplicación. Hay muchas aplicaciones de la Sagrada Escritura. Téngalo también en la computadora. Es lindísimo. Pero bueno, mi hermano, ¿qué le parece mi hermano César Arrúa? No sé si nos regala la oración mi hermano César Arrúa. Bienvenido. Probando mi hermano César Arrúa, la 1, 2, 3. ¿Me escuchan? Perfecto, claro y conciso. Probando, 1, 2, sí. Muy bien, mi hermano, muy bien. ¿Oramos? Sí, claro, por favor, bienvenido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre amado, te estamos agradecidos, Señor, gracias por este privilegio, por este momento hermoso que estamos por compartir. Padre, gracias por la vida del hermano David Silva, gracias por la palabra que vamos a compartir, por todo lo que vamos a aprender contigo, Señor, gracias. Te damos las gracias por cada uno de los que están conectados y preparamos nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, alumbra nuestro camino con tu palabra. Ayúdanos, Padre amado, cada día más a aprender de ti y que tu palabra sea lumbrera para nuestro camino, como dice y está escrito en tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano que está ahora conectado y por los que estarán viendo después, Padre amado. Te estamos agradecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Cortito. Amén, 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 amén. Mi hermano Gabriel, ¿qué le parece si nos regalas por favor la lectura de Romanos capítulo 4? Por favor. Amén. Sí, cómo no. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre. A los hermanos que están en transmisión, perdón, lo pongo en pantalla, ¿no? Continúe, mi hermano. Perdón de la interrupción. Por favor. Vamos a leer las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 4. Del 1 al final. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque si dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue dado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta aventuranza solamente para los circuncisos o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión?
no es la circuncisión, sino la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea dada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por lo tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de las muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó a los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Damos un saludo a la distancia a nuestro hermano, amigo y pastor Edgar Escobar, que está viendo la transmisión, también para nuestro hermano, amigo y pastor Dani Rivero, que se encuentra allá en Rafael Castillo. Mis hermanos queridos, le pongo en pantalla el texto para que vayan siguiendo y no nos perdamos. Antes que todo, es importante mencionar el significado de la palabra justificar, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Justificar en sí, como término jurídico, significa absolver, o sea, declarar justo y proporcionar una sentencia favorable en un juicio. Su extensión ahora como término teológico es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, antes de entrar al versículo 1, es importante, aquí Pablo presenta una evidencia tomada de la ley de Moisés para la doctrina de la justificación por la fe, y esto está resumido en el capítulo 3, versículo del 21 al 31. Ahora, observen, mis hermanos, que para un judío el hacer una mención de los escritos de Moisés tenía un gran peso teológico, especialmente lo relacionado a Abraham, quien era visto como el padre de la nación judía. David era visto como un tipo de Mesías venidero. En 2 de Samuel capítulo 7 lo corroboramos. La tensión en Roma entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles pudo haber sido la razón de esta discusión. Es posible que los líderes cristianos judíos se sintieron forzados por Nerón, quien canceló todos los rituales judíos para salir de Roma.
En el intermedio de su salida, los líderes cristianos judíos fueron reemplazados por líderes cristianos gentiles. El regreso de los primeros causó controversia en cuanto a quién debiera estar en posiciones de liderazgo y quién no. Este capítulo, mis hermanos, muestra que la humanidad caída siempre ha sido salva por la fe y el arrepentimiento hacia Dios en relación a la luz que tienen o reciben. Lo corroboramos en Génesis capítulo 15, versículo 6. En muchas maneras el nuevo pacto no es radicalmente diferente al Antiguo Testamento. Ojo con eso. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34 tiene algo que mostrarnos claramente. Ezequiel capítulo 36, versículo del 22 al 38 también, para corroborar. Ahora, este camino de justicia por la fe está abierto para todos, no solo para los patriarcas o la nación de Israel. Pablo, nuestro hermano Pablo, aquí está desarrollando y extendiendo su argumento teológico usando a Abraham, argumento que empezó en Gálatas capítulo 3. Ahora, lo sorprendente de esta teología de Pablo, que declaró en el capítulo 3, versículo del 21 al 31, es que la humanidad pecadora era declarada en buena relación con Dios como un regalo, escuchen bien, gratuito, completamente aparte de la ley de Moisés. Pablo ahora intenta probar que esto no era ninguna innovación, dando ejemplos tanto de Abraham como de David. Ahora, hay una mención que hace uno de nuestros hermanos, por ejemplo, Sugel Michelén. Él mencionó que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación para el Señor. Lo voy a repetir, mis hermanos, para que lo tengamos presente. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación para el Señor. Tengamos eso presente. Ahora sí, síganme por favor con sus Biblias. Los que no tienen Biblia, ahí tienen en pantalla. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? El nombre de Abraham, mis hermanos, significaba padre de una multitud. Pero su nombre original era Abram, no Abraham. Significaba padre exaltado. Recuerden, mis hermanos, que aquí Pablo usa la técnica literaria llamada diatriba. Y la razón del usar a Abraham como un ejemplo es debido a que los judíos ponían mucho mérito en el origen racial, o porque su fe personal ejemplifica el patrón del pacto, o su fe precedía a la venida de la ley dada a Moisés, o porque Abraham estaba siendo usado por los falsos maestros, es decir, por los amigos judaizantes, aquellos que quieren llevarlos de regreso al ministerio de muerte, a las tablas del Sinaí, dado en Mateo capítulo 3, versículo 9 para corroborar, Juan 8, 33 y 37, también Génesis 15, 6 y Éxodo 19 y 20. Versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. La expresión sí, esto lo he mencionado con anterioridad, que es una expresión, o esta expresión es una oración de primera clase condicional, lo cual se asume como verdad desde la perspectiva del autor para sus propósitos literarios. Pero aquí esa verdad es falsa en realidad, pero sirve para hacer un punto teológico, el cual explicaré más adelante. Cuando el texto menciona justificado por las obras, mis hermanos, esto es lo opuesto. Esto es lo opuesto a la justificación por la fe en Cristo. Completamente. Este camino de salvación a través del esfuerzo humano, de ser posible, hubiera hecho el ministerio de Cristo innecesario. Como siempre les he mencionado, si nosotros podemos hacer algo para nosotros glorificarnos y poder decir, yo me salvé porque yo pude cumplir
esto y aquello, y a cabalidad y a la perfección, nuestro Señor Jesucristo se hubiera quedado sentado en el trono y hubiera dicho, ¿sabe qué? Sálvese quien pueda. Y no hubiera tenido la necesidad de venir acá a esta tierra. Eso para que lo tengamos presente. Sigamos, mis hermanos. Sin embargo, permítanme un segundo que un hermano quiere entrar. Boris Arias, Dios me lo bendiga. Sin embargo, el Antiguo Testamento claramente muestra la incapacidad de la humanidad caída en pecado para realizar las obras del pacto de Dios. Por lo tanto, el Antiguo Testamento se convirtió en una maldición, en una sentencia de muerte. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y Colosenses capítulo 2, versículo 14. Los eruditos judíos sabían que Abraham existió antes de la ley de Moisés, pero ellos creían que él anticipaba a la ley y la guardaba, y esto lo podemos notar y leer en los escritos apócrifos de Eclesiástico capítulo 44, versículo 20, y entre otros. Los únicos que se justifican ante Dios por las obras de la ley, atentos con esto, es más, lo voy a decir lentamente para que nos quede grabado. Los únicos que se justifican ante Dios por las obras de la ley son las sectas, como el budismo, la nueva era, raíces hebreas, unitarios, legalistas y todas las sectas que promueven que Jesús no es Dios, sino que en lugar de eso dicen Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. No, mis hermanos, Jesús más que el Mesías es el Señor, Kurios en el original griego. Así que ellos, mis hermanos, se han inventado un Dios que solo lo reconocen como el Mesías. Y ya sabemos que rebajar la deidad de Cristo Jesús, la segunda persona de la deidad, es una herejía completa. Cuando el texto menciona tiene de qué gloriarse, este tema es muy común entre los escritos de nuestro hermano Pablo, y ya lo vimos en el capítulo pasado. Esto se debía a su trasfondo de fariseo, lo cual lo sensibilizaba a este problema. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 29 lo corrobora, y también Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. Versículo 3. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Voy a leerlo otra vez. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios. Creyó, una vez más, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La versión Reina Valera del año 1960, la de 1995 dice creyó Abraham a Dios. La nueva versión internacional dice le creyó Abraham a Dios. La versión Dios habla hoy dice Abraham creyó a Dios, y otras versiones dice creyó Abraham a Dios. Esta es una mención de Génesis capítulo 15 versículo 6. Nuestro hermano Pablo aquí muestra su importancia en el entendimiento de la teología de la salvación. El término fe en el Antiguo Testamento significaba lealtad, fidelidad o confiabilidad, y era una descripción de la naturaleza de Dios, mis hermanos, no de la nuestra. Ojo con eso. Como le dije anteriormente, este término provenía del hebreo emun o emuná, el cual significaba ser seguro o estar estable. La fe salvadora es tanto una aceptación mental de verdades como un compromiso volitivo, es decir, una decisión, como una vida moral o un estilo de vida, y también una relación personal, o sea, el darle la bienvenida a Cristo en nuestra vida. Ojo, esto no es posible en una persona que no ha pasado de muerte a vida. Es imposible, porque recordamos que la condición natural del ser humano es muerto espiritualmente. Y si usted cree que puede hablarle a los muertos, bueno, mi hermano, eso ya es un problema personal. Pero nosotros no convencemos de pecado, hacemos el llamado externo, exhortamos al arrepentimiento, y quien hace el llamado interno, bueno, el Espíritu Santo sabrá a quién trae de muerte a vida, ¿no? Ojo con eso.
Y al que le toca, le toca. Si ya está definido, predestinado, pues simplemente va a pasar de esa muerte espiritual y va a decir: ay, Dios mío, aquí estoy. ¿Qué es verdad lo que dice la palabra? Uy, Romanos capítulo 1, versículo del 16 al 31, al 32. Uy, ahora lo entiendo claramente. Ay, Dios mío, ¿qué he estado haciendo? Mira qué vergüenza que me da haber sido un fornicario, un pecador, un adúltero, un borracho, un mentiroso, un mal padre, un mal hermano, un mal hijo. O simplemente un fariseo moderno. Porque no necesariamente por el simple hecho de saber todos los 66 libros de la Sagrada Escritura de memoria, eso va a garantizar de que usted sea un cristiano que ha pasado de muerte a vida. Los fariseos se conocían también las Escrituras, se conocían la ley. Ojo con eso. Acuérdense también de nuestro amigo Nicodemo, ahí en Juan capítulo 3. Y el Señor le dijo: ¿y cómo que tú, siendo maestro de la ley, no conoces estas cosas, esta gran verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, sigamos, mis hermanos queridos. Así que se debe enfatizar que la fe de Abraham no estaba en el Mesías futuro, sino en la promesa de Dios que él tendría un hijo y descendiente. Génesis capítulo 12, versículo 2. Génesis capítulo 15, versículo del 2 al 5. Génesis 17, del 4 al 8. Y Génesis 18, 14. Abraham respondió a esta promesa confiando en Dios. Él todavía tuvo dudas. Él tuvo dudas, mis hermanos. Él tuvo dudas y problemas acerca de la promesa. Ahora, de hecho, le tomó 13 años para que se cumpliera. 13 años. Y así vemos gente que a este tiempo, ¿no verdad?, tienen un problema y expresan ese problema a Dios. Hasta ahí va bien. Hasta ahí va bien. Tenemos que confiar en Dios. Pero que resulta que tenemos un problema, oramos y ya queremos que sea así. A la microwave, a la 1, 2, 3. Ya queremos el problema ya. Uy, no, ya pasó 2 días. 2 días recién. Y quiere que su problema se resuelva. 13 años pasó para que se cumpliera la promesa. 13 años. Y hay en este tiempo cristianos modernos que todavía quieren todo así. A la 1, 2, 3. A la microwave. No, mis hermanos. Sigamos. Sin embargo, su fe, aunque imperfecta, fue aceptada por Dios. Dios está dispuesto a trabajar con los seres humanos imperfectos que responden a Él y a sus promesas en fe, aun si fuera del tamaño de un grano de mostaza, dice la Escritura. Mateo capítulo 17, versículo 20. Mi hermano, ¿y quién da la fe salvífica? El hombre no puede producir nada, mis hermanos, de por sí. La misma fe salvífica la da Dios, la inicia Él. ¿Ok? Bueno, seguimos. La versión Reina Valera del año 60 y la de 1995 dice: le fue contado. La nueva versión internacional dice: y esto se le tomó en cuenta. La versión Dios habla hoy dice: y por eso Dios le tuvo esto en cuenta. Otras versiones dice: le fue reputado. Aquí el le se refiere a la fe de Abraham en las promesas de Dios. Cuando el texto menciona contado, la palabra logisomia con Z, logisomia, es un término contable que significa imputado o depositado en la cuenta de uno. Esto lo vemos en la Septuaginta. Génesis capítulo 15 versículo 6, Levítico capítulo 7 versículo 18 y Levítico capítulo 17 versículo 4. Esta misma verdad es maravillosamente expresada en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 y Gálatas capítulo 3 versículo 6. Ahora, mi hermano, ¿y por qué lo que está en el Antiguo Testamento también tiene una concordancia con el Nuevo Testamento y como que todo cuadra? Mis hermanos, todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era tipo y sombra de lo que tenía que venir y en el Nuevo Testamento también lo vemos. Tenemos, como había mencionado, les recomiendo la prédica de nuestro hermano Edgar el fin de semana pasado.
lo que existía del Éxodo 20. Hay personas que dicen, no, ya, Éxodo 20, ya eso ya, no, ya eso no es para nosotros. Mi hermano, la ley moral sigue. La ley moral sigue, solo que hay una diferencia. Dios ya grabó esa ley moral en nuestros corazones. Y entonces yo ya no puedo guardar el sábado. No, pues primero definamos qué era el sábado de los judíos para aquel entonces. Era el Shabbat de ellos. El Shabbat de nosotros como cristianos es Cristo Jesús. Ustedes ya recordarán el texto: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Si alguien le dice, pero yo guardo el sábado, ya mintió. Ya mintió. Pero bueno. Seguimos, mis hermanos queridos. Perdón. Ahora, es posible que nuestro hermano Pablo combinara Génesis capítulo 15 versículo 6 y Salmos capítulo 32 versículo 2. Porque ambos textos usan el término contable contado. Esta combinación de textos era un principio hermenéutico usado por los rabinos. El uso del Antiguo Testamento de este término en la Septuaginta no es tanto un término bancario, sino de contabilidad, posiblemente relacionado a los libros. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7 versículo 10 lo corroboramos, y en Daniel capítulo 12 versículo 1. Estos dos libros metafóricos de la memoria de Dios, ustedes recordarán. Bueno, ahí tenemos el primer libro metafórico de Dios, de la memoria de Dios, perdón. El libro de las obras, ustedes tienen que haber escuchado. Esto lo vemos en Salmos capítulo 56 versículo 8, Salmo 139 versículo 16, Isaías capítulo 65 versículo 6, Malaquías 3:16, Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 y 13. Ese es el primero, el libro de las obras. El otro libro es el libro de la vida. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 32 versículo 32, Salmos capítulo 69 versículo 28, Isaías 4:3, Daniel 12:1, Lucas 10:20, Filipenses 4:3, Hechos 12:23, Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 13:8, 17:8, 20:15 y 21:27. Ahora, para los amigos los amigos arminianos, es necesario que esto sea explicado. Ojo con esto. Esto va directamente relacionado con el atributo de la omnisciencia de Dios. No es que Dios tenga un bolígrafo y anda borrando y anotando los nombres de cada persona. Uy, mi hermano César Arrúa ya pecó. Préstame el bolígrafo que ahorita yo lo voy a borrar del libro de la vida. Pero ya el otro día ya se portó bien. Déjame anotarlo otra vez. Otra vez se portó mal porque se portó mal con su esposa. Déjame borrarlo otra vez del libro de la vida. Otra vez más se volvió a portar bien. Ya, pues mis hermanos. Ese es el tema. Entonces, claro, como no usamos apropiadamente las reglas de la hermenéutica, vamos a terminar creyendo que literalmente existe el libro de la vida y el libro de las obras. Y eso no es correcto, mi hermano. Eso es una metáfora para demostrar el atributo de Dios, el cual es la omnisciencia. De hecho, él ya sabe que mi hermano Gabriel Pereira, por ejemplo, de aquí a 2 años, va a pecar de una manera terrible. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Dios ya sabía que César Arrúa la semana que viene va a pecar de una manera terrible. Pero también sabe que el Espíritu Santo lo va a convencer de pecado. Atentos con eso. No es que literalmente, amigos arminianos, literalmente escribe el nombre, se portó mal, bórralo, escríbelo, bórralo, escríbelo, bórralo. Por favor, sigamos, mis hermanos queridos. El libro en el cual la fe de Abraham fue contada como justicia por Dios es el libro de la vida. Este Sefer Hajim se usa en el Antiguo Testamento con relación a la vida natural y la expresión sean raídos del libro de los vivientes. Significa que se mueran
Éxodo capítulo 32, versículo 32 lo corrobora, donde Moisés ora pidiendo ser borrado del libro si Israel ha de ser destruida. Ya en el Nuevo Testamento y el judaísmo posterior se usa en relación con la vida futura, cuando el texto menciona por justicia. Esto refleja el término del Antiguo Testamento de la caña de río o junco. Ustedes recordarán, ¿no?, que ya lo había aplicado. Sadak, con la T al inicio. Sadak. He explicado este término en el capítulo anterior. Era una metáfora utilizada para describir el carácter de Dios. Recuerden, mis hermanos, que Dios es recto y todos nosotros los seres humanos torcidos. En el Nuevo Testamento fue usado en el sentido posicional legal, es decir, forénsico, el cual se espera moverse hacia un estilo de vida característico de santidad. La meta de Dios para cada creyente es el carácter de Dios, o ser como Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo corroboramos en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Adiciono, nosotros recordamos que Dios es santo, de acuerdo al libro de Isaías, Dios es santo 3 veces. Y ahí es donde yo hago la pregunta a las personas que dicen, ay, pero ¿por qué Dios va a mandar al infierno solamente porque pecaron aquellas personas en el principio? ¿Qué culpa tengo yo? Y etcétera, 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 etcétera. Y viene la autojustificación del ser humano. Yo les hago la pregunta, ¿qué tan santo tenemos el concepto de Dios para rebajar su justicia para con nosotros? ¿Qué tan santos? Si Cristo no estuviera en medio de nosotros, ¿a dónde nosotros merecemos ir? Le hago la pregunta, por ejemplo, a Gabriel Pereira. Mi hermano Gabriel Pereira, sin Cristo, ¿a dónde merecemos estar? En el infierno. Perfecto. El castigo eterno. Perfecto, muy bien. Ahora sí. Eso para saber que estamos conectados todos, ¿no? Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, versículo 5, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mis hermanos, la esencia de la fe es responderle al Dios que se revela a sí mismo, mire que no digo sin confiar en el mérito o esfuerzo personal. Esto no quiere decir que una vez que somos salvos y tenemos el Espíritu Santo morando o viviendo en nosotros, ¿no, verdad? Ya como que no importa, ¿no? Ojo con eso. Es muy importante porque veo muchas personas siempre nos van a acusar de que nosotros los que predicamos de Cristo, sin olvidarnos también de las doctrinas de la gracia, pero también recordando que tenemos una responsabilidad en el día a día para con los demás. Y para nosotros, nos hacemos responsables nosotros. Si nosotros pecamos por nuestra propia concupiscencia. No le echemos la culpa al diablo. Ojo con eso. No existe tal cosa como que, bueno, tenemos una licencia para pecar. Ya vamos más adelante. Más adelante vemos en los postreros capítulos. Así que tranquilos. Es muy importante aclarar los 2 capítulos más que vienen, sobre todo para muchas personas que mencionan que, ay, pero ustedes son salvos, siempre salvos. Eso está escrito, mis hermanos. Eso está escrito. No es que Jesucristo era calvinista ni nada de esas cosas. Cuidado. Que Calvino haya predicado lo que Cristo Jesús prometió en su palabra, eso es otra cosa. Así que seguimos. La meta de la vida cristiana no es solamente ir al cielo al morir, sino el ser como Cristo ahora. No somos salvos, justificados o en buena relación con Dios por las buenas obras. No, mis hermanos. Pero somos redimidos para hacer buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10.
Es más, lo repito, salvos para obras y no por obras. Una vida cambiada y que sigue transformando es la evidencia de que uno en verdad es salvo. Usted se va a dar cuenta cuando verdaderamente una persona es cristiana. La fe de Abraham le fue contado como justicia. Esto no fue un hecho basado en las acciones de Abraham, sino en su actitud. La palabra contado es usada también de fines en la Septuaginta, Salmos capítulo 106, versículo 31, el cual se refiere a Números capítulo 25, versículo del 11 al 13, que en este caso, al ser contado, fue una base a las acciones de fines. Pero no fue así con Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 6. Ahora, debemos leerlo para aclaratoria. Mi hermano Gabriel, no sé si lo quiera leer, Génesis capítulo 15, versículo 6. Así como para entrar en calor. Génesis capítulo 15, versículo 6. Dios bendiga a la hermana Marisol Mora. Le mando un abrazo a la distancia desde New Jersey. Y también para nuestro hermano, amigo y pastor Dani Acevedo, allá en Lima, Perú. Bueno, Génesis 5, 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enoch. Ok. Bueno, cuando el texto menciona, si no creen aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este es un claro paralelo a Abraham. La justicia, mis hermanos queridos, es un regalo de Dios. No es el resultado de las acciones del ser humano. Recuerden, nosotros en nuestra condición natural no tenemos absolutamente nada que darle a Dios para agradarle, ¿no, verdad? Excepto nuestros pecados. No existe absolutamente nada que nosotros podamos hacer que vaya a reemplazar el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando el texto menciona sobre David, así como Abraham no fue un individuo perfecto, y sin embargo estuvo en una buena relación con Dios mediante la fe. Así también fue el caso de David, hombre pecador. Salmos capítulo 32 y Salmos 51 lo corrobora. Dios está dispuesto a trabajar con aquellos que manifiestan fe en Él, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en su Hijo. Ojo con eso. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Wow. Aquí Pablo enfatiza esta frase al insertarla justo antes de su mención del Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Permítame un segundo. Ahí está. Salmos capítulo 32, versículo del 1 al 2. El hombre es puesto en buena relación con Dios por su gracia mediada a través de Cristo, por medio de la fe personal, no a través de actuaciones religiosas. Versículo 7 diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ahora sí, mi hermano Gabriel, leamos Salmos capítulo 32, versículo del 1 al 11. Ese era el texto que quería que lo leamos. No el texto anterior. El texto anterior era referencia a otra cosa. Salmos 32, versículo 1 al 11. Salmos 32. Pero antes de que lo lea, voy a repetir el versículo 6 de Romanos para que vea qué es lo que está diciendo el hermano Pablo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ojo, tengamos presente eso. Diciendo:
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ahora sí, mi hermano Gabriel, ¿a qué se refería el hermano Pablo? Salmos capítulo 32, versículo del 1 al 11. Y dice así. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en el que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodarás. Gloria a Dios. Me faltan dos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados en cabestros y con frenos, porque si no, no se acercarán a ti. Amén, amén. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén, amén, amén. Ahora entendemos a qué se refería nuestro hermano Pablo, ¿no? Entonces, una vez más voy a repetir el texto. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Gloria a Dios por eso. Ahora, cuando el texto menciona han sido perdonados y han sido cubiertos, los dos verbos son aoristo pasivo, pues Dios es el agente implícito. Y cuando el texto menciona y cuyos pecados son cubiertos, esta es una mención a Salmos 32:1. El concepto de cubrir era central en el aspecto sacrificial de la oración israelita. Al cubrir Dios el pecado, Él lo puso fuera de su mirada. Este mismo concepto, aunque con una palabra hebrea diferente para cubrir, era usado en el ritual del día de la expiación, cubrir, donde la sangre era puesta en el lugar de la propiciación. Acuérdense el sacrificio que se hacían con los animalitos, ¿no? Cubriendo los pecados de Israel. Una metáfora bíblica relacionada sería borrar los pecados de la persona. Versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando el texto menciona bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, es una mención de Salmos 32:2. Es el término contar, imputar o depositar en la cuenta de otro, usado en un sentido negativo. Dios no carga o imputa pecado, ojo, al doble negativo, ojo. En el banco de la vida espiritual del creyente, más bien Él imputa justicia. Esto está basado en el carácter lleno de gracia de Dios, en el regalo y la declaración divina, y no en el mérito humano o en los logros o en el valor propio. No es porque yo soy el doctor, el ingeniero, el abogado, el que guarda la ley, el sábado. No, mis hermanos, no. Versículo 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Mis hermanos, aquí Pablo
posiblemente incluyó esta discusión de la circuncisión debido al énfasis de los judaizantes de la necesidad de la circuncisión para salvación. Ustedes recordarán que toda esa manera de pensar torcida, de agregarle obras de la ley para teóricamente obligar a Dios a que nos salve, eso no es un tema de hoy en día. Eso es un tema que viene desde mucho antes, incluso desde la época de nuestro hermano Pablo. Agregarle es que tienen que circuncidarse, es que tienen que guardar el sábado, que las 7 fiestas de Israel, que el Yom Kippur, que el Yom Teruah y Yom y todos los Yom. No, mis hermanos. El apóstol, entrenado en la exégesis rabínica, sabía que en Génesis capítulo 15 versículo 5 y en el Salmos 32:2 aparece el mismo verbo tanto en el hebreo como en el griego. Esto habría unido estos pasajes para propósitos teológicos. La pregunta del espera un no como respuesta: Dios acepta a todas las personas, aún a los gentiles, por medio de la fe y no por otros medios, como el hecho de haber nacido geográficamente en un lugar como en Israel. Génesis capítulo 15 versículo 6 es mencionado nuevamente. Abraham, el padre de la nación judía, fue considerado justo antes de que fuera circuncidado. Ojo con eso. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Mis hermanos, después de que Abraham había sido llamado por Dios y considerado justo, Dios le dio la circuncisión como una señal del pacto. Génesis capítulo 17, versículo del 9 al 14 lo corrobora. Todos los pueblos del antiguo lejano oriente eran circuncidados, excepto los filisteos. Mi hermano David, ¿y por qué? Porque eran de origen griego, de las islas Egeas. La circuncisión para ellos era un ritual o pasaje de la niñez a la edad adulta. En la vida judía, la circuncisión era un símbolo judío de membresía del pacto, realizada en los varones en el 8º día después de nacer. Eran presentados en las sinagogas. Ahora, de aquí es que en algunas iglesias actuales toman esta costumbre para presentar a los bebés. Ojo, o sea, yo no digo que esto sea pecado ni tampoco sea una herejía, ¿no? Esto de presentar a los bebés en las iglesias. Es más, nosotros como cristianos debemos orar por el nuevo miembro de la familia de nuestro hermano o hermana en Cristo. Ojo con eso. La expresión señal o sello son paralelos y ambos se refieren a la fe de Abraham. La circuncisión era una marca visible de alguien que ejercitaba fe en Dios. La frase genitiva de la justicia de la fe es repetida en el versículo 13. La clave para ser declarado justo ante Dios santo no era la circuncisión, ni tampoco lo fue, sino la fe. Anótelo. La fe. Si una persona no tiene fe en Cristo Jesús, ya sea completamente en su nacimiento, en su padecimiento, en su crucifixión, en su resurrección, en su segunda venida, pues mis hermanos, el día que esta persona muera físicamente, tengamos mucho cuidado de andar en los velorios diciendo: mi sentido pésame, ya está con el Señor. Tengamos mucho cuidado. Ojo con eso. Pero es una oportunidad para predicarles a todos los familiares de Cristo Jesús el Señor. Seamos prudentes en ese aspecto, ¿ah? Ojo con eso. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Mis hermanos,
Recuerden que el libro de Romanos fue escrito después del libro de Gálatas. Pablo era muy sensible a las tendencias judías de confiar en su linaje racial y a la actuación o cumplimiento de las interpretaciones de los judíos en cuanto al pacto mosaico, que consistía en la tradición oral o la tradición de los ancianos, la cual, bueno, luego sería puesto por escrito y por cierto, le llamaron Talmud. Esto lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo 9, Juan 8:33 y Juan 8:37. Así que Pablo usó a Abraham como el paradigma de todos los que creían por la fe, padre de los creyentes incircuncisos. Gálatas capítulo 3, versículo 79. El cristiano, mis hermanos, no debe circuncidarse para ser adoptado como hijo de Dios. Recordamos que la salvación no es por obra, sino que es un regalo inmerecido por el Dios de la gloria y soberano, por cierto. El sello o la señal de Dios es mencionada en Apocalipsis capítulo 9, versículo 4, Apocalipsis 14:1 y probablemente en 22:4. El sello o la señal de Satanás es mencionada en Apocalipsis 13:16, 14:9 y 20:4. Un sello, por cierto, en tiempos antiguos debió haber sido una señal para mostrar que una verdad, Juan 3:33, también ser dueño de algo material. Esto lo vemos en Juan 6:27, 2 de Timoteo 2:19, Apocalipsis 7, versículos del 2 al 3. También para una seguridad o protección, Mateo 27:66, 2 de Corintios 1:22, Efesios 1:13 y Efesios 4:30. También la realidad de la promesa de Dios de un regalo. 1 de Corintios capítulo 9, versículo 2, lo corrobora. Ahora, mis hermanos, el propósito de este sello o señal es identificar el pueblo de Dios para que la ira de Dios no les afecte a ellos. De la misma manera, el sello de Satanás identifica, bueno, la marca realmente, identifica a su gente, quienes son el objeto de la ira de Dios. En Apocalipsis, cuando se menciona tribulación o tipsis, es la palabra en el original, siempre son inconversos persiguiendo a los creyentes, mientras que cuando se menciona la ira, org o enojo, tumos, siempre se refiere al juicio de Dios en los creyentes con el propósito de que se arrepientan y se conviertan a la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este propósito positivo del juicio debe verse en las bendiciones o maldiciones del pacto en Deuteronomio capítulo 27 y capítulo 28. Ahora, hago un énfasis en mencionar que el que no tiene el sello de Dios por método de Descartes, ¿a quién le pertenece? Mi hermano César Arrúa. Si una persona no está sellada con el sello de Dios, ¿qué tiene? ¿Qué marca tiene? ¿Qué marca tiene? El sello del diablo, hijo del diablo. Así es, mi hermano querido. Nadie en esta vida está huérfano. O tenemos el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo morando en la vida de nosotros como creyentes. O simplemente hijos de Satanás. Juan 8:44 lo corrobora. No hay término medio. Por método de Descartes, no hay término medio. Seguimos, versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Cuando el texto menciona que siguen las pisadas, este era un término militar, stoiche, para soldados que marchaban en hilera. Hechos capítulo 21 versículo 24 lo corrobora. Gálatas capítulo 5 versículo 25 y Filipenses 3:16 lo corrobora también. Nuestro hermano Pablo está hablando está hablando de los judíos cuando dice padre de los de la circuncisión que creen. Abraham es el padre de todos los que ejercen la fe en Dios y en sus
promesas. Ahora, debido al doble artículo tois, es posible que este segundo aspecto de siguiendo en las pisadas de agrega el concepto del estilo de vida de fe, y no solo de fe de solo una vez, ¿no? Así como que levante la mano el que, ¿no? El que quiera aceptar a Jesús, ya, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Se fue a su casa, ¿no, verdad? Y se le acabó la fe. Mi hermano, eso no es fe, eso es puro emocionalismo. Eso no es fe. Debemos tener mucho cuidado, ¿ah? También con eso. Cuidado con ese emocionalismo sensacionalista. Y bueno, la salvación, mi hermano, es una relación continua, no solo de una decisión de un momento. Versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Cuando el texto menciona no por la ley mosaica, mis hermanos, no había sido aún revelada. Esta frase fue puesta primero en la oración griega para expresar su importancia. Este fue un punto muy importante que enfatizaba la diferencia entre el esfuerzo humano y la gracia divina. La gracia ha convertido a la ley obsoleta como un medio de salvación. Vean en Hebreos capítulo 8, versículo 7, Hebreos 8:13, el tema especial, los puntos de vista de Pablo de la ley mosaica en este texto. Es más, se los leo yo. Hebreos capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando el texto menciona a Abraham o a su descendencia la promesa, mis hermanos, Dios hizo la promesa de tierra y descendencia a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, y Génesis 17, versículo del 1 al 8. El Antiguo Testamento se enfocó en la tierra, o sea, Palestina. Pero el Nuevo Testamento se enfocó en la simiente, es decir, Jesús, el Mesías. Gálatas 3, versículo 16 y Gálatas 3, 19. Pero aquí la simiente se refiere a la gente de fe. Gálatas capítulo 3, versículo 29 lo corrobora. Las promesas de Dios, mis hermanos, son la base de la fe para todos los creyentes. Gálatas 3:14, 3:17, 4:28, Hebreos 5, versículo del 13 al 18 lo corrobora. Cuando el texto menciona que sería heredero del mundo, esta declaración universal es muy significativa a la luz de Génesis capítulo 12, versículo 3, Génesis 18, 18, Génesis 22, 18 y Éxodo capítulo 19, versículo del 5 al 6. Dios llamó a Abraham para llamar a toda la humanidad. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 y Génesis capítulo 3, versículo 15. Abraham y sus descendientes debían de ser los medios de revelación para todo el mundo. Esta es otra manera de referirse al reino de Dios en la tierra. Mateo 6:10. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La expresión sí, esta es una oración de primera clase condicional. Ustedes ya recuerdan por qué, ¿no? Lo vimos en el estudio anterior. Porque asume ser verdad desde la perspectiva del autor o para sus propósitos literarios. Nuestro hermano Pablo estaba usando su sorprendente declaración para hacer su argumento lógico. Y este es un buen ejemplo de una primera clase usada para énfasis retóricos. Pablo no creía que lo que decía fuese cierto, pero lo dijo para mostrar la mentira obvia. Observen el versículo 2, por ejemplo, y comparen. Les doy un ejemplo. Ya que si los partos de las mulas son dolorosos. ¿Se entiende? Voy a repetir. Ya que si los partos de las mulas son dolorosos. No sé si me hice entender. Bueno, los judíos raciales, con la señal visible de la circuncisión, debían de haber sido los herederos del mundo. Sin embargo, aquellas personas que ejercitan fe en la voluntad de Dios y en su palabra serán los herederos.
la circuncisión física, entonces, no es la verdadera señal, sino la fe. La versión Reina Valera del año 60 y la del año 1995 dicen: vana resulta la fe. La nueva versión internacional dice: entonces la fe no tendría ya ningún valor. La versión Dios habla hoy dice: entonces la fe resultaría cosa inútil. Este es un perfecto pasivo indicativo de keno, con K, keno, que significa vana, el cual enfatiza una condición asentada de un fuerte verbo griego que significa vaciar, mostrar o estar sin fundamento o fundación, aún falsificar. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17 lo corrobora. 1 Corintios 9:15, 2 Corintios, capítulo 9, versículo 3 y Filipenses, capítulo 2, versículo 7, para corroborar. Ahora, aquí también es un perfecto pasivo indicativo, el cual enfatiza una condición asentada del verbo griego que significa vaciar, abrogar, traer a su final o aún destruir o aniquilar. 1 Corintios 2:6 lo corrobora, 1 Corintios 13:8, 2 Corintios 3:7, 2 de Tesalonicenses 2:8 para corroborar. Mis hermanos, como les dije anteriormente, hay una expresión ahí que se llama catargue, con G de gato, con K al inicio y con G de gato, catargue, que eso significa hacer nulo o vacío, y era una de las palabras favoritas de nuestro hermano Pablo. Pero lo especial es que tiene un uso semántico muy amplio. Esta palabra es traducida de tantas maneras diferentes, pero su significado principal es de hacer algo inútil, nulo o vacío, inoperativo, sin poder, o que ya sea destruido o aniquilado. Cuando estudiemos el libro de Santiago, veremos el uso que le da el apóstol Pablo a este término más adelante, si Dios lo permite, por cierto. Versículo 15: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley, mis hermanos, el primer uso del término ley tiene el artículo griego, mientras que el segundo no lo hace. Y aunque es peligroso, llama mucho la atención a la presencia o a la ausencia del artículo griego. Parecería que en este caso ayuda a mostrar que Pablo está usando este término en dos sentidos. Primero, la ley mosaica con su tradición oral, en la cual algunos judíos estaban confiando para su salvación. Y bueno, y hasta el día de hoy, ¿no?, con los amigos judaizantes. Segundo, el concepto de la ley en general. Este sentido más amplio incluiría a los gentiles que se autojustificaban, quienes se conformaban a este o aquel código de ética o cultura o a los rituales religiosos y se sentían que eran aceptados por la deidad basada en sus acciones. Cuando el texto menciona que la ley produce ira, mi hermano, esta es una declaración sorprendente. Gálatas capítulo 3, versículo del 10 al 13 lo corrobora, y Colosenses 2:14. La ley mosaica, mis hermanos, nunca fue diseñada para ser el medio para obtener la salvación. Gálatas capítulo 3, versículo del 23 al 29 lo corrobora. Esta debió haber sido una difícil verdad para cualquier judío, o legalista antiguo o legalista actual. Y yo le hago una pregunta, mi hermano Gabriel, si usted le dice el día de hoy a un judaizante que nosotros para ser salvos somos salvos por fe y no por las obras de la ley, y que vamos a ser justificados ante el Rey justo, juez, vamos a ser justificados vamos a ser justificados por fe, no por las obras de la ley, ¿usted qué cree que le pueda decir, mi hermano querido, a un judaizante? A un judaizante, el judaizante cree que la salvación es por obra. Nosotros tenemos que predicar que es por fe, por gracia, ¿no? Efesios 2:8, por fe, no por obras. Mi hermano César Arrúa, ¿qué opina usted si
Si usted le dice a un judaizante que la salvación es por fe y no por obras de la ley, ¿qué usted cree que le vaya a decir el judaizante? Bienvenido a interactuar. Ahí sale el audio. ¿Qué cree que diría el judaizante? Lo primero que dirán que es por obra. Ellos avalan y interpretan que es todo por obra. Y de ahí lo va a llevar al texto que menciona, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cierto? Ok. Cierto. Y entonces, ¿a qué mandamientos se refieren? ¿A los que están escritos en las tablas o a los que están grabados en nuestro corazón? Esa sería la pregunta que deberías tú hacerle a él. ¿Ok? Bueno, sigamos. Como le había mencionado, la ley mosaica, mis hermanos, nunca fue diseñada para ser el medio para obtener la salvación. Gálatas capítulo 3, versículo del 23 al 29 lo corrobora. Esta debió haber sido una difícil verdad para cualquier judío, legalista antiguo o judaizante actual. Y también legalistas actuales, ¿no? Difícil de entender o de aceptar. Pero mis hermanos, es la base del argumento de nuestro hermano Pablo. Cuando el texto menciona, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. El término griego para transgresión es parabasis, que significa ir más allá de la norma, de las leyes existentes, contactos concretos. Mis hermanos, Dios hace a la humanidad responsable de la luz que posee. Por cierto, en el libro de Santiago encontramos nosotros un texto maravilloso que dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Ojo con eso. Somos responsables de la luz, ya sea que haya recibido algo de luz, más luz o bastante luz. Somos responsables de lo que predicamos. Ojo con eso. Los gentiles no serán juzgados por la ley mosaica que nunca han oído. Ellos eran responsables de la revelación natural. Acuérdense que leímos Romanos capítulo 1, ¿no? Esta verdad es tomada a un paso más lejos aquí en la argumentación de Pablo, al decir que antes de que la ley mosaica revelara claramente a Dios, él no llevó récord de los pecados de la humanidad. Hechos capítulo 17 versículo 30, Isaías 43 25, Hebreos capítulo 8 versículo del 8 al 12 y 1 Corintios 15 56 lo corrobora. Versículo 16, por tanto, ya sabemos que esa frase por tanto, esa frase es como una bisagra, ¿no? Como la bisagra de una puerta. Viene precedido de algo. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Hermanos, este es un resumen de la anterior argumentación de nuestro hermano Pablo. Primero, los humanos deben de responder por fe. Primero. Segundo, a la promesa de la gracia de Dios. Tercero, la promesa era cierta a todos los descendientes, sean judíos o gentiles, de Abraham, quienes ejercitan fe. Punto número 4, perdón. Abraham fue el paradigma de todos los que son de la fe, es decir, de todos los que tienen fe. Cuando el texto menciona firme o garantizada, este es el término griego bebaios, el cual tiene tres connotaciones. Primero,
aquello que es cierto, seguro o capaz de ser de confianza. Lo corroboramos en 2 Corintios capítulo 1, versículo 7, Hebreos 2:20, Hebreos 6:19 y 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Segundo, el proceso por el cual la confiabilidad de algo es probada o establecida. Hebreos capítulo 2, versículo 2 lo corrobora. Tercero, en el papiro o los documentos, ¿no?, se convirtió en un término técnico para una garantía legal. Esto sería el antítesis del versículo 14. Mis hermanos, las promesas de Dios son seguras. Cuando el texto menciona toda su descendencia, todos nosotros, esta palabra se refiere a todos los creyentes, es decir, sea judíos o sea gentiles. Recuerden, Dios no hace acepción de personas. Pero cuando yo digo que Dios no hace acepción de personas, no estoy diciendo que tienen que existir pastoras o tienen que... No, mis hermanos. Cuando digo que Dios no hace acepción de personas, estamos hablando de la predicación de la palabra. Le va a llegar. Y si no le ha llegado a alguien, ya sea en la selva, en la jungla, o en Ecuador, o donde sea, mi hermano, tenemos que orar por las personas que todavía no conocen de Cristo Jesús el Señor. Seguimos, versículo 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Uy, este texto. De aquí en adelante, Pablo usó una vez más a Abraham para mostrar la prioridad de las promesas con iniciativa de Dios, basadas en pacto y la fe, y la continua respuesta de fe que la humanidad necesita tener basada en pacto. Los pactos siempre incluyen los actos y decisiones de las dos partes. Por cierto, los únicos que no pueden cumplir un pacto, pues es el ser humano, mi hermano. Es el ser humano. Sí, pues, perdón que me ría, ¿no? Pero lo que pasa es que es importante aclarar esto, ¿no? Hay personas a este tiempo en muchas denominaciones de corte carismáticos que mencionan que tenemos que hacer un pacto para con Dios y para que esto y para que me vaya bien y para que tenga mi casa, mi carro, beca, una casa que tenga piscina y hasta un perro, pero esos Doberman grandotes. Mi hermano, usted no va a hacer pactos con Dios para tener cosas materiales basado en un corazón entenebrecido, en los anhelos de su corazón, que por cierto, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura. ¿Qué nos toca? Ay, voy a pactar para que me vaya bien. No, mi hermano, usted tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Y si a Dios le place, el día de mañana usted no va a comer ese banquete, pero por lo menos va a comer un pan. Un pan. Y dele gracias a Dios, porque hay gente que se acuesta a dormir llorando porque tiene el estómago vacío. Agradezca a Dios por lo que tiene. No, que voy a hacer un pacto para que me vaya bien. Usted no es neopentecostal. Usted es un cristiano. Usted tiene que obedecer, usted tiene que arrepentirse y usted tiene que conocer a Dios y tiene que seguir sus mandamientos. Ojo. Seguimos, mis hermanos queridos. Cuando el texto menciona como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, esta es una mención de Génesis capítulo 17, versículo 5. La Septuaginta dice gentiles. Dios siempre ha deseado la redención de todos los hijos de Adán, no solo los hijos de Abraham. Génesis capítulo 3, versículo 15 lo corrobora. El nuevo nombre de Abraham, Abraham, significa padre de una multitud. El cambio radicó en que en hebreo el nombre original del patriarca tenía 4 letras. Pero Dios, en razón de su promesa, decidió cambiarle el nombre insertando la 5ª letra del alfabeto.
G, o sea, H-E, convirtiéndose en Abraham, o padre de multitudes. Ahora, nota, quien hacía esto es Dios. Ahora, esto lamentablemente en algunas sectas judaizantes ha malinterpretado, llegando al punto de ellos mismos cambiarse el nombre y ponerse nombres judíos. Hasta cierto punto esto es como que falta de identidad y de personalidad. Y por ahí lo vemos. Imagínense a nuestro hermano Gabriel Pereira, que hoy se llame Gabriel Pereira, el día de mañana se llame Jacob o Jacob Pereira. O sea, falta de identidad. Pero bueno, seguimos, mis hermanos, seguimos. Ahora, nosotros sabemos que incluye no solamente a los descendientes físicos, sino también a los descendientes de la fe. Aquí entran, y escuche bien esto, escúchelo por favor. Y le mando un abrazo a la distancia a Irma García. Escuche bien. Aquí entran todos los creyentes a lo largo de la historia. Ojo. Cuando el texto menciona el cual da vida a los muertos, en contexto, esta frase se refiere a la capacidad sexual nuevamente generada en Abraham y Sara. Ustedes recordarán que ella pues no podía tener hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando el texto menciona y llama las cosas que no son como si fuesen, mis hermanos, este es el texto que los amigos neopentecostales utilizan para usar su ley de atracción y metafísica dentro de sus congregaciones. Pero en contexto, esto se refiere al embarazo de Sara con Isaac. O sea, el embarazo de Sara cuando venía Isaac, ¿no? Pero también denota un aspecto importante de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, para corroborar. Versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora, la Reina Valera 1960 y la 1995 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. La Nueva Versión Internacional dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. La versión Dios habla hoy dice, cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Otras versiones de la Biblia dice, el cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho. El término, mis hermanos, tiene un campo semántico muy amplio. Punto número 1, significado básico de esperanza. Hechos 24:15 para corroborar. Punto número 2, el objeto de la esperanza. Gálatas 5:5. Punto número 3, el autor de la fuente. Colosenses capítulo 1 versículo 27 y 1 Timoteo 1:1. Cuarto punto, confianza. 1 de Pedro 1:21. Quinto punto, seguridad con una garantía. Hechos 2:26. En este contexto, la esperanza es usada en dos sentidos diferentes. Por un lado, la esperanza en la habilidad y poder humano, y por el otro, la esperanza en la promesa de Dios. Este tema, mis hermanos queridos, lo veremos más ampliado más adelante en los capítulos posteriores. La Reina Valera del año 1960 y 1995 dice, así será tu descendencia. La Nueva Versión Internacional dice, así de numerosa será tu descendencia. La versión Dios habla hoy dice, así será el número de tus descendientes. Otras versiones dice, así será tu posteridad. Esta es una mención de Génesis 15:5. Que enfatiza la seguridad de la promesa de Dios a Abraham acerca de un hijo. Recuerden que, por cierto, antes que me olvide, Isaac, cuando nació tenía, 13 años después de la promesa, ¿no? Isaac nació 13 años después de la promesa. Como punto número 2 es que después de que Abraham intentó entregar a Sara 2 veces, lo vemos en Génesis capítulo 12,
versículo del 10 al 19 y Génesis 20 del 1 al 7. También tenemos que después de que Abraham tuvo un hijo con Agar, ustedes recordarán la sierva egipcia de Sara. Como cuarto punto, después de que tanto Sara como Abraham, y escuchen esto, que esto es importante, se rieron de la promesa. Noten, mis hermanos, que ellos no tenían una fe perfecta. Ojo, Génesis capítulo 18, versículo 12 y Génesis 17, 17 para corroborar. Ahora, gracias a Dios, mis hermanos, que la salvación no requiere de una fe extremadamente perfecta, sino que el objeto de la fe sea el correcto. Es decir, Dios en el Antiguo Testamento y su Hijo en el Nuevo Testamento. El ser humano de por sí no produce fe. Esto lo da Dios en su misericordia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Cuando el texto menciona casi muerto, el término aquí es necrosin. No tiene función adjetival, o sea, la matriz muerta, sino que es un sustantivo acusativo, o sea, la muerte de la matriz. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer cuando no recibimos el milagro que tanto esperamos? ¿Qué deberíamos hacer, mi hermano César Arrúa, por ejemplo? Usted está esperando ese milagro y usted no recibió el milagro. ¿Qué debe hacer usted? ¿Decretar o declarar? Seguir esperando la voluntad de Dios. ¿Cómo fue? Seguir esperando la voluntad de Dios con paciencia. ¿Y si nunca le llegó el milagro? ¿Y si nunca le llegó el milagro? Seguiré esperando. Bueno. Porque sabemos que Jesús es el que prometió. Exactamente. Bueno, si nosotros oramos y pedimos al Padre, Padre, voy a hablar, no quiero decir que por si acaso, no, ni decretar, declarar en esas cosas, ¿no? Padre Santo, aquí tengo la vida de mi padre, el cual tiene diabetes. Un ejemplo. No sé si tendrá mi padre diabetes, no lo sé. Y si está viendo esta transmisión, por si acaso que sepa que es un ejemplo. Padre Santo, aquí está mi padre que tiene diabetes. Lo pongo en tus manos. ¡Pum! Se complica su diabetes y después de 2 años fallece. ¿Qué tengo que hacer yo? Dar gracias a Dios. Sencillo como eso. Mi hermano, si usted ora al Padre Celestial, usted está depositando su confianza, está depositando su confianza en el Creador de los cielos y la tierra. Y si a Él no le place conceder los anhelos de su corazón, es porque Él ya sabe qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene. A pesar de eso, tenemos que agradecer. Padre, te doy gracias porque por lo menos, vamos a decir que, bueno, cambiando el ejemplo de mi padre, vamos a decir, un hermano mío. Padre, te llevaste a mi hermano, pero Padre, te doy gracias porque por lo menos lo pude disfrutar en vida. Y qué lindos momentos que pasamos y jugamos juntos. Desde que éramos pequeños hasta ahora de grande. Debemos dar gracias a Dios. Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Y lo que no nos conviene, se lo quita, mi hermano. Dele gracias a Dios. Seguimos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Inicialmente, Abraham no entendió completamente la promesa de que el hijo vendría de Sara. Aún la fe de Abraham no era perfecta.
Dios acepta y trata con la fe imperfecta porque Él ama a la gente aunque su fe sea imperfecta. Que mis hermanos, no somos perfectos tampoco. Cuando el texto menciona tampoco dudó por incredulidad, este mismo verbo, diacrín, es usado por Jesús el Señor en Mateo 21:21 y Marcos 11:23. Con todas las razones físicas para cuestionar la palabra dada por Dios. Abraham creció en su fe. Por cierto, antes que me olvide, cuando le pasó todo lo que pasó a Job, ustedes recordarán el viejo Job, él agradeció a Dios aún en las buenas y en las malas. Ojo con eso, ¿ah? Él no se puso a decretar ni declarar, ¿ah? Ojo, ojalá Cristín de Clario escuche este estudio. Bueno, los dos verbos aquí son aoristo pasivo indicativo. Recuerden lo que les he explicado en estudios anteriores, ¿no? La voz pasiva implica la agencia de Dios o de un tercero. Les voy a dar un ejemplo. David fue enviado al Ecuador. Alguien fue el que envió a David. Y el indicativo es el que da, por cierto, o lo que expresa el verbo. Y basado en el ejemplo que les di, David sí fue enviado. Cuando el texto menciona dando gloria a Dios, bueno, esto ya lo vimos en el capítulo anterior, el concepto bíblico de gloria, que es difícil de definir. La gloria de los creyentes es que ellos entiendan el evangelio y se glorían en Dios, no en sí mismos. Ojo con eso. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea más común para gloria, kabod. Esa es la palabra, anótela si quiere, kabod. Era originalmente un término comercial relacionado a un par de escalas. Estar pesado. Con frecuencia el concepto de brillantez era agregado a la palabra para expresar la majestad de Dios. Solo Dios, mis hermanos, es digno y honorable. Su brillo es demasiado como para que pueda ser mirado por la humanidad caída. Éxodo capítulo 33 versículo del 17 al 23 lo corrobora, y también Isaías 6:5. Yahweh o Jehová solo puede ser conocido a través de Jesucristo. Jeremías 1:14 lo corrobora, Mateo 17:2, Hebreo 1:3 y Santiago 2:1. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¡Wow! ¡Qué palabra! La versión Reina Valera del año 1960 y 1995 dice plenamente convencido. Otras versiones de la Biblia dice estando plenamente convencido. Este es un aoristo participativo pasivo, el cual denota una plena seguridad de algo o de alguien. Lucas 1:1 y Colosenses 4:12 lo corrobora. Ahora, pregunta, ¿quién lo convenció? ¿Quién? El sustantivo es usado de la plena seguridad en Colosenses 2:2 y en 1 Tesalonicenses 1:5. Esta confianza es en la voluntad, palabra y poder de Dios capacita a los humanos para actuar en fe. Acuérdense, el hombre por sí solo no produce fe. Poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando el texto menciona esto, este es un perfecto medio indicativo de ponente, el cual significaba que una acción en el pasado ha llegado a la consumación y se convierte en un estado de ser. Aira en cristiano. Un verbo de ponente es aquel escrito en voz pasiva, pero que se puede traducir en una voz activa, pero solo cuando no tienen que ver con la acción de Dios. Ojo. La esencia de la fe, entonces, es que uno confía en el carácter y las promesas de Dios y no en el esfuerzo humano o en la actuación humana. No confían en el yo. Efesios capítulo 3, versículo 20 lo corrobora. Judas 24 y también Isaías capítulo 55, versículo 11. Versículo 22. Por cierto, la fe confía en el Dios que hizo las promesas, por si acaso.
Ezequiel capítulo 36 lo pueden corroborar, versículo del 22 al 36. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mis hermanos, esta es una alusión a Génesis 15:6, lo cual es el punto teológico clave del argumento de Pablo acerca de cómo Dios concede su propia justicia a nosotros los seres humanos pecadores. Estos versos son una sola oración en el griego. Ahora, noten la progresión. Primero, por causa de Abraham, versículo 23. Segundo, por causa de todos los creyentes, versículo 24. Tercero, al levantar Dios a Jesucristo, versículo 24. Cuarto, Jesucristo fue dado por nuestro pecado, Juan 3:16. Recordarán ese texto, ¿no? Jesús fue levantado para que nuestros pecados fuesen perdonados. Ahí viene la justificación, versículo 25. Seguimos, versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La fe de Abraham se convirtió en un patrón a seguir para todos los verdaderos descendientes. Abraham creyó a Dios acerca de un hijo prometido y sus descendientes. Los creyentes del nuevo pacto creen que Jesús es Mesías y también Dios. Y es el cumplimiento de todas las promesas de Dios a la humanidad pecadora. El término simiente es a la vez singular y plural. Un hijo, un pueblo. Versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Este era un término legal, el cual significaba entregar a una persona para el castigo. Esta es una declaración cristológica de la Septuaginta de Isaías capítulo 53, versículo 11 y 12. Cuando el texto menciona y resucitado para nuestra justificación, estas dos cláusulas son paralelas, pues tienen la misma preposición y ambas son aoristo pasivo indicativo. La traducción sería entregado por nuestra transgresión y levantado con vista a nuestra justificación. Gloria a Dios, mis hermanos, gloria a Dios. Esta interpretación involucra los dos aspectos del uso de Pablo del término justificar. Primero, una posición forense, legal. Segundo, un estilo de vida de santidad semejante a Cristo. Ahora bien, la frase indica que Cristo fue resucitado para que después el creyente pudiera ser justificado. Pero la intención es la opuesta. Jesús fue resucitado no para justificar al creyente, sino como evidencia de que éste ya había sido justificado por su sangre. O sea, nosotros pecamos, por tanto, Él padeció. Nosotros fuimos justificados, por tanto, Él fue resucitado. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17 lo corrobora. Y si Cristo, lo leo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así que la preposición día cumple una función causal y debe traducirse a causa de, casual, y debe traducirse a causa de y no para. Le damos gracias al Señor porque sin el sacrificio perfecto de Jesucristo nuestro Señor en la cruz, todos nosotros vamos agarrados de la mano directo al infierno, a bailar con Michael Jackson, a jugar fútbol con Maradona, directito, así derecho. Damos gracias al Señor, mis hermanos queridos, porque Jesucristo pagó a precio caro
a precio caro. No hay absolutamente nada, nada que se compare con la obra perfecta, la obra expiatoria de nuestro Señor en la cruz. Nosotros debimos haber estado ahí, pero Él pagó el precio. Y no existe en el código judicial, no existe la doble imputación. O sea, ya Cristo pagó y también nosotros vamos a ir y también crucificar. No, Él ya pagó por nosotros. Por eso es que no tenemos que ser, sugerencia, ¿no? No tenemos que ser amigos del pecado por el cual mi Señor pagó en esa cruz. Y si tenemos todavía ese pecado que se nos hace difícil confesar, mis hermanos, es un buen momento para clavar las rodillas al piso y decir: Padre, perdóname, porque esto me consume cada día. Ayúdame, perdóname. Vamos a pasar a los hermanos a saludar. Mi hermano Aníbal Quintana, Dios te bendiga, mi hermano Aníbal. ¿Cómo está ese audio por allá? ¿Está todo bien? Haga así con la manito ahí. Perfecto ahí. Perfecto, muy bien, mi hermano. Mi hermano Martín, que el Señor te bendiga, mi hermano. ¿Cómo estás allá en Argentina? ¿Todo bien? Hola, David. Hola, hermanos. Buenas noches. Bien. Perfecto. Mi hermano Martín, si Cristo no hubiera hecho ese sacrificio, no hubiera sido crucificado, no hubiera sido imputado por nosotros, ¿a dónde nosotros iríamos, mi hermano Martín? Bueno, iríamos a donde vos acabaste de nombrar recién, ¿no? Derechito al infierno. Imagínense. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer, mis hermanos, para ganar la salvación. Absolutamente nada. Pero tampoco voy a decir, como por ahí alguien dijo, pero podemos hacer muchas cosas para perderla. No, cuidado, eso no. Pero sí tenemos responsabilidad, mis hermanos. No podemos ser amigos del pecado que por el cual nuestro Señor pagó en la cruz. Deberíamos arrepentir, debería dolernos, mis hermanos. Si a alguien no le duele el pecado, habría que, como decía Pablo, examinarse, ¿no? Día a día. Debemos hacerlo, mis hermanos. Y es el momento. ¿Qué le parece? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a dar gracias al Padre Celestial. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, te damos gracias. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos has brindado de poder reunirnos, congregarnos aquí entre hermanos, amigos, y poder estudiar tu palabra, aprender un poco del libro de Romanos, de todo lo que ha pasado, ha venido exponiendo nuestro hermano y amigo Pablo. Anhelamos verlo en algún momento cuando ya todo esto se acabe. Padre, hemos aprendido el día de hoy que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para poder ganar una salvación tan grande. No podemos hacer absolutamente nada. Y no pudiéramos pagarle con nada a nuestro Señor. Nos faltarían años de vida. No, es incalculable. Por un regalo inmerecido. Estamos conscientes a dónde hubiéramos ido si nuestro Señor no se hubiera levantado entre los muertos. Sabemos nosotros a dónde hubiéramos ido. Estamos conscientes de ello, de aquello. Aprovechamos, Padre Santo, para pedirte perdón por nuestras transgresiones. ¿Cuántas veces te hemos ofendido? ¿Cuántas veces nos hemos incluso avergonzado de predicar tu palabra? Lo reconocemos, Padre, lo reconocemos. Nos hacemos responsables, Padre. Por favor, perdónanos y danos esa oportunidad de poder predicar tu palabra. Danos la oportunidad de poder estar ante tu presencia, siempre tratando de hacer las cosas que te agraden. Sabemos que por nuestra propia cuenta, en nuestra propia naturaleza,
todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, pero en Cristo Jesús eso sube como olor fragante ante el trono. Gracias, gracias por el regalo inmerecido, gracias por el regalo aquel. Ay, Dios mío, de solo pensarlo, wow. Queremos también orar por nuestros hermanos que aún no te conocen. Por favor, no sabemos quiénes son, pero ponemos en tus manos para que el mensaje le llegue, para que ese mensaje de salvación le llegue a cada uno. Tú sabes quiénes son. Nosotros no somos omniscientes. El mensaje es para predicarse a todo el mundo, sin acepción de personas. Por favor, Padre, ayúdanos mediante tu Santo Espíritu a recordar todas las cosas, los textos, capítulos, versículos. Ayúdanos a vivir el Evangelio, a sentir el Evangelio, a no ser unos hipócritas con un simple conocimiento de la palabra. Ayúdanos, Padre. Si existe una pequeña raíz de hipocresía, de religiosidad, ayúdanos a arrancarlo de nuestro corazón, de nuestras vidas. Somos cartas abiertas ante todo el mundo. Por favor, Padre, te lo rogamos, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a compartir tu palabra. Te lo rogamos. Te oro por la vida de mis hermanos, los del ministerio, y también por los hermanos aquí presentes, y para los hermanos también que van a ver esta transmisión. Padre, rogamos que este mensaje sea de edificación. Ayúdanos a poder tener ese arrepentimiento, Padre, para no andar chueco. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús, el Señor. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos queridos. Espero verlos en una próxima transmisión. Para la persona que va a tomar la foto, vea, ahí está el puño. Si quieren pueden encender las cámaras ahí. Eso es. Ahí va, vaya. Listo, mis hermanos. Nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Ojo. Bendiciones.